por favor, vamos a prepararnos las personas que tienen que exponer. Recuerden que el día de hoy tenemos la evaluación de la unidad 1, por lo tanto tenemos que un poquito apresurarnos para a las 9:30 empezar con la evaluación. ¿Quiénes son las personas que van a exponer, por favor? Ustedes son la señorita. Ya expusimos los trastornos del desarrollo, Beltrán, Gallegos, Cabezas, señorita Isa. Magíster, ¿cómo está? Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo 4. Tendría que exponer primero el grupo 3, Magíster. Aún no exponemos angustia por separación y ansiedad excesiva. Estamos atrasados. Ok, vamos rapidito, por favor. Señorita Lady, Diana, señor Edison, señorita Giovanna, bueno, no creo que esté. Señor Michael. Lo más, Buenas noches, Magíster. Ya le comparto, por favor. Un momentico. por favor. Bueno, el día de hoy tenemos la evaluación de bueno, para las personas que recién ingresaron, la evaluación de la unidad 1. Como habíamos hablado en clases anteriores, la evaluación está netamente de lo que es el compendio o el libro base. Sí, espero lo hayan revisado, espero lo hayan analizado, porque básicamente está las preguntas de ese documento. Y un poco lo que hemos visto en clase, que es básicamente los trastornos del neurodesarrollo, trastornos de la personalidad, el TDAH que ya vimos, ¿sí? Entonces, es eso básicamente las preguntas que van a tener en la evaluación que la vamos a realizar a partir de las 9:30. Eso sí estábamos claros, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Si empezamos, por favor, van perdiendo tiempo y van perdiendo puntos. Lamentablemente saben que tenían 45 minutos y tienen que ya presentarlo. No estamos. Hola, profe, buenas noches. Ah, ya va a presentar el compañero. Buenas noches, Sí, señorita Lady. Ok. Continuemos, por favor. Cámaras encendidas de los compañeros del grupo. Señor Edison, señorita Diana, señorita Lady, Michael. Bueno, la señorita Rayo no creo que esté. me confirman con el audio por el. No le puedo escuchar.
Son 8:11, empezamos la clase 8:05 más o menos. Ya no tendrán 45 minutos, tienen 40 minutos para su exposición. Magíster, buenas noches. Una consulta. Dígame. Disculpe, la evaluación del día de hoy, ¿a qué horas más o menos va a ser? A las 9:30 más o menos. 9:30. Ujú. Listo, magíster, muy amable, gracias. Lo que pasa es que estoy saliendo del trabajo y estaba viendo a ver si alcanzo a llegar a casa mejor a dar allá. A las 9:30, como siempre, media hora antes de terminar la clase. Muy amable, magíster, hasta luego. No se preocupe. Tienes que ponerle en compartir audio. Sí lo estoy intentando, Magister, pero no me sale la opción. O no sé en qué estoy fallando, pero no me comparte con audio. Al momento de compartir, cuando se clic en ese comparte, hay uno que dice incluir sonido del equipo, justo en la parte superior derecha. Ahí tenemos que darle clic a esa opción. Es como un botón y ahí se incluye sonido del equipo. De lo contrario, no se podría. Y si le pones, y yo le pongo en mi computador para que se escuche. Sí, compañera, por favor. Ok, entonces. Y los demás compañeros, la señorita Diana Álvaro, señor Edison Paul. Sí, presente, magíster, aquí estoy. Estaba arreglando, recién llegué del trabajo. Ya, si pueden compartir, recuerden que ustedes se están perjudicando. Han perdido ya 10 minutos. Profe, a mí tampoco se me activa la opción de incluir el sonido. Es que nosotros, profe, en el trabajo hicimos ya pregrabado, pero no sé qué pasa que no se nos puede compartir el sonido, entonces no sé, a los chicos, a ver si mejor cada uno expone, va diciendo otra vez su parte. Los demás compañeros, al momento de
querer compartir. ¿Les permite compartir con sonido? Señor Pesantes, ¿estamos por ahí? ¿O señorita Isa? Sí, magister, yo sí estoy. ¿Qué pasó? Ya, al tratar de compartir, ¿le aparece la opción de incluir sonido del equipo? Ya verifico. Buenas noches, magíster. A mí sí me sale. Ya, entonces si le sale a uno, le salen a todos. Ya, ahí se puede escuchar. Trastorno de angustia por separación. Definición. La angustia por separación se refiere a un trastorno el cual una persona experimenta una gran angustia y dificultades para funcionar en funciones sociales, laborales o escolares, cuando se separa de la persona a las que está pegada emocionalmente. El trastorno por separación es un trastorno mental que se caracteriza por la ansiedad excesiva ante la separación de las personas a los lugares a los que se siente unido. Trastorno de angustia por separación. Definición. La angustia por separación se refiere a un trastorno el cual una persona experimenta una gran angustia y dificultad para funcionar en situaciones sociales, laborales o escolares, cuando se separa de personas a las que está pegada emocionalmente. El trastorno por separación es un trastorno mental que se caracteriza por la ansiedad excesiva ante la separación de las personas o los lugares a los que se siente unido. También es importante destacar que la angustia por separación es una parte normal del desarrollo infantil y la mayoría de los niños superan este miedo a medida que crezcan y adquieran más confianza en sus propias capacidades. Sin embargo, en algunos casos, la angustia por separación puede persistir o reaparecer más adelante. Características. Se caracteriza por un miedo intenso y desproporcionado a separarse de las personas con las que tiene un vínculo emocional, como los padres o personas cercanas y seres queridos. Puede manifestarse en niños, jóvenes y personas adultas. Puede causar dificultad para funcionar en situaciones sociales, en el trabajo o de índole escolar. El tratamiento puede incluir terapia cognitivo-conductual y en algunos casos medicación. La ansiedad a la separación suele iniciarse antes de los 6 años y tiende a disminuir a partir de los 12 y se descarta que comience después de los 18 años. La ansiedad a la separación es más frecuente en familias que tienen una actitud sobreprotectora. Síntomas. Ansiedad y miedo excesivo ante la separación de las figuras de apego. Tiene dificultad para dormir solo y tiene pesadillas sobre la separación de las figuras de apego. Teniendo dificultad para separarse de las figuras de apego en la escuela o en otras actividades que desee desarrollar. Otro síntoma es la preocupación excesiva por la salud de las personas y la seguridad de las figuras de apego. Criterio diagnóstico para el trastorno de angustia por separación. Según el DSM-5, son los siguientes. En el literal A, miedo o ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo concerniente a la separación de aquellas personas con las que siente apego, puesta de manifiesto por al menos 3 de las siguientes circunstancias. Primero, malestar excesivo y recurrente cuando se prevé o se vive una situación de hogar o de las figuras de mayor apego.
Preocupación excesiva y persistente por la posible pérdida de las figuras de mayor apego o de que puedan sufrir un posible daño, enfermedad, calamidad o muerte. 3. Preocupación excesiva y persistente por la posibilidad de que un acontecimiento adverso, como por ejemplo perderse, ser raptado, un accidente, enfermarse, cause la separación de una figura de gran apego. 4. Resistencia o rechazo persistente a salir lejos de la casa, a la escuela o al trabajo o otro lugar por miedo a la separación. 5. Miedo excesivo y persistente o resistencia a estar solo o sin las figuras de mayor apego en casa o en otros lugares. 6. Resistencia o rechazo persistente a dormir fuera de casa o a dormir sin estar cerca de una figura de gran apego. 7. Pesadillas repetidas sobre el tema de la separación. 8. Quejas repetidas de síntomas físicos, por ejemplo, dolor de cabeza, dolor de estómago, náuseas, vómitos, cuando se produce o se prevé la separación de las figuras de mayor apego. Según las estadísticas Posibles que se tratamientos. han dado, El tratamiento por separación puede variar según la edad y las necesidades. ¿le puede regresar, por favor, a la partecita de las estadísticas? Muchas gracias. Según las estadísticas, para el año 2023, con el código F41, se ha ascendido, hay muchísimos casos por angustia por separación. Existe datos, bueno, no existen con claridad datos exactos, pero aquí está, podemos ver en el cuadrito, está categorizado por hombres, mujeres, niños, por edades también. Entre las edades en donde existe más ansiedad y angustia por separación es de 20 a 29 años, de 40 a 64 años. Han existido más casos y se ha elevado la fecha desde el año 2021 al 2023 en 1.123 emergencias en este año. Continuemos, por favor. Gracias. Posibles tratamientos. El tratamiento por separación puede variar según la edad y las necesidades del individuo. La terapia conductual es un enfoque dedicado al tratamiento por separación, ya que le ayuda a enfrentar sus miedos y necesidades gradualmente y desarrollar nuevas habilidades. En cambio, también tenemos la terapia familiar, el cual la familia es el mejor apoyo en cualquier tratamiento. Medicación. Se considera el uso de la medicación cuando especialmente los síntomas son graves y no responden a ninguna forma de tratamiento. Es necesario que un profesional de la salud evalúe y supervise los medicamentos constantemente. El apoyo educativo comprende el trastorno de angustia por separación para enfocarse y ayudar a reducir la ansiedad, el miedo y promover un entorno seguro. La terapia familiar es un gran apoyo, pero siempre debe estar orientada con un profesional acorde a la situación, que les pueda dar el enfoque y el tratamiento adecuado. Sí, muchas gracias. Continuando con el tema de exposición sobre el trastorno de angustia y separación, tenemos a los datos importantes, donde nosotros hemos escogido datos relevantes o elementales para poder describir este trastorno específicamente. Como primer dato importante tenemos que este trastorno puede llegar a afectar a niños como adultos, aunque más comúnmente se puede evidenciar brotes a edades cortas como la infancia y tiende a disminuir con la edad. Esto dependiendo de la forma en que se trabaje con la autoconfianza del niño o las terapias brindadas que se centren a este tema específicamente. Como segundo dato curioso tenemos a las limitaciones de la vida diaria, ya que este trastorno puede llegar a afectar la capacidad de llevar a cabo ciertas actividades cotidianas de una persona, como por ejemplo ir al trabajo, viajar o realizar tareas o actividades que estén fuera de su lugar seguro.
Como tercer dato curioso tenemos a los síntomas físicos y emocionales, que se vendrían reflejando mediante dolores de cabeza, dolores de estómago, se puede evidenciar dificultades para dormir, miedo intenso y una preocupación excesiva. Como cuarto dato curioso tenemos a las relaciones interpersonales, ya que personas que tienen esta sintomatología, tienden a tener problemas o dificultades para restablecer o mantener sus relaciones, tanto relaciones personales, familiares o inclusive relaciones saludables debido a su miedo. Esto afecta de manera central sus relaciones personales, inclusive también puede llegar a afectar una relación romántica. A partir del 8º mes de vida, la separación de la mamá, papá o el cuidador principal originará protestas por parte del bebé. La falta de una figura afectiva suele producir temor, ya que los niños reconocen a sus padres como personas con quienes se sienten seguros, y cuando se separan, se sienten amenazados. Parte del desarrollo normal del bebé es aprender que las separaciones de los padres no son permanentes. Tratar que las despedidas sean rápidas y de rutina. Despídete siempre del mismo modo, darle besos o su manta o un juguete especial. De la abuela, deja que tus familiares... El trastorno de ansiedad excesiva o TAE se refiere a un nivel de ansiedad que es desproporcionado o fuera de proporción en relación con la situación o el estímulo que la desencadena. En el caso del trastorno de ansiedad generalizada, las personas experimentan una preocupación constante y excesiva sobre los diversos aspectos de la vida, incluso cuando no hay razón clara para preocuparse. Algunos trastornos de ansiedad, como el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de ansiedad por separación, implican una ansiedad excesiva. Características. Se refiere a una preocupación y miedos excesivos que pueden manifestarse en una amplia gama de situaciones. Pueden afectar a personas de todas las edades. Otra característica es que los síntomas pueden incluir preocupación constante, tensión, anticipación a escenarios de riesgo y manifestaciones físicas como palpitaciones y dificultad para respirar. Los trastornos de ansiedad forman parte de las enfermedades más frecuentes de la población en general. Pueden inferir con la capacidad de una persona para llevar a cabo sus actividades diarias de forma normal. Síntomas. Ansiedad y miedo excesivos por parte de la persona que padece este trastorno. Su dificultad para controlar la ansiedad puede ocasionar diferentes tipos de alteraciones. También la ansiedad puede interferir con la vida laboral, escolar, social, familiar, etcétera de la persona. Los síntomas del TAE pueden ser físicos, cognitivos o conductuales. Criterios diagnósticos en la ansiedad excesiva. Según el DSM-5 tenemos, se experimenta una ansiedad excesiva y preocupación en la relación a diversas actividades o eventos, dificultad para controlar las preocupaciones, asociación de la ansiedad con al menos 3 de los siguientes síntomas que voy a mencionar: agitación o nerviosismo, facilidad para fatigarse, dificultades para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular y trastornos del sueño. La organización. Tenemos la terapia conductual y la terapia cognitiva.
en la cual nos ayuda a identificar y cambiar los patrones de pensamiento y comportamiento negativo que contribuyen a la ansiedad. También tenemos la medicación, en el cual se receta antidepresivos y ansiolíticos. Este medicamento debe ser recetado y supervisado por un profesional de la salud. También tenemos técnicas de manejo de estrés, en el cual es útil para reducir la ansiedad y hacer ejercicio regularmente, como meditación, yoga, técnicas de respiración. Tenemos que recordar que es crucial que cada individuo tiene un proceso muy distinto, en el cual puede un tratamiento resultar u otro. Muy bien. Bueno, continuando con el tema sobre el trastorno de ansiedad excesiva, tenemos a los datos curiosos. Como primer dato curioso tenemos que este trastorno de ansiedad excesiva tiende a manifestarse en diferentes trastornos de ansiedad, como por ejemplo el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad por separación o abandono, una fobia social o inclusive una fobia específica. Como otro dato curioso tenemos que el trastorno de ansiedad excesiva puede derivarse de un trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, que es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por hacer repentinamente ciertas actividades para lograr calmar o suprimir estos miedos. El haber pasado o estar viviendo por situaciones demasiado estresantes o traumáticas pueden desencadenar síntomas de ansiedad. Un alto porcentaje de casos presenta la ansiedad como un síntoma asociado a otros problemas psicológicos. También tenemos que tomar bastante en cuenta que una ruptura amorosa, tanto como un trastorno de estado de ánimo, puede ser indicios o desencadenante para poder padecer un estrés postraumático. La ansiedad excesiva puede tener diversos efectos en cada persona, como por ejemplo puede presentarse dificultades para funcionar en su vida diaria, como también problemas en su salud emocional, tanto física. También podemos evidenciar limitaciones dentro de sus relaciones interpersonales, tanto como el impacto en su calidad de vida. También como dato curioso tenemos que diferentes personajes de la fama de Hollywood o del cine han evidenciado la ansiedad al borde de que se forme un trastorno. Tenemos personajes como Demi Lovato, Johnny Depp, Selena Gomez, Hannah Montana, J Balvin, que son personajes relevantes del cine que han tenido testimonio de cómo se siente la ansiedad y los síntomas que se derivan de esto. Gracias. La crisis de ansiedad es una reacción nerviosismo, facilidad para fatigarse, dificultad, asociación de la ansiedad. Bueno, sí está mal. Esa sería nuestra parte de la exposición. Sí, una parte que no se pudo, que intentó regresarle, ¿vale? En los datos estadísticos, la organización, la OPS, estima que en Ecuador 30 de cada 100 personas sufren algún problema de salud mental, siendo la depresión y la ansiedad los trastornos más comunes. En una encuesta realizada por UNICEF y el Ministerio de Educación, se determinó que en la época de pandemia, 4 de cada 10 estudiantes sufrieron de este tipo de trastorno y que 2 de cada 10 tenían ansiedad excesiva. Y entre los datos también importantes es que este trastorno produce casos de suicidio y en el año 2020 existe un elevado número de casos de suicidio entre las edades de 19 a 20, de 10 a 19 años, representando el 13% de la población. Entonces, pues existe un gran porcentaje en nuestra población.
Y muchas gracias a la compañera Vale, que linda que nos ayudó a presentar, porque no sabemos qué pasó, que tuvimos un problema todos, no sé qué pasó, pero muchas gracias a Vale por ayudarnos a proyectar. Gracias, Vale. ¿Ya? ¿Terminaron? ¿No hay más? Al final, Vale, había una pequeña conclusión, no sé si le puedes proyectar, por favor. No, ya bueno, quedamos claro con la parte de la presentación del role-playing, no lo van a hacer, tendrían 10 minutos como máximo. Bueno, profe, sí, lo vamos a hacer. Bueno, compañera, empezaría usted y ahora les digo. Hola, buenas noches. Bienvenido. Mi nombre es Tamara Casignia, soy psicóloga clínica. He estado en este consultorio 3 años ya. Dígame su nombre, por favor, cómo se ha sentido. ¿Prefiere que le trate de usted o de tú? Sí, buenos días, Doc. Mi nombre es Michael y la verdad prefería que me trate de usted. Creo que se me hace un poco más amigable y más adentrable al ambiente. Ya, ya, Michael, gracias. ¿Usted es casado? No, actualmente mi estado civil es soltero. Ya, ¿le fue fácil llegar? La verdad no me fue fácil llegar porque en todo el trayecto hasta llegar acá me sentí un poco ansioso. Es algo normal en mí, pero no fue fácil llegar. Ok, Michael. Eh, Le cuento que la información que usted me va a entregar en este momento es una información confidencial. Solamente que vaya a causar daño a usted o a otras personas, a terceras personas, se rompería esa confidencialidad. Entonces, ¿me puede contar, por favor, el motivo por el que está aquí hoy? Claro, doctora. El motivo por el que siento que yo estoy aquí es porque últimamente he sentido bastante inseguridad en mí mismo, en querer hacer algunas cosas por miedo, se podría decir, a alejarme de mi madre. Tengo bastante inseguridad de que le pueda pasar algo a mi madre, entonces siempre estoy en esa desconfianza de que tengo que estar mirando el celular y siempre estar pendiente de ella, porque si no hago eso es como que me siento un poco inseguro. Y Eh, Ya, esa sensación de inseguridad, ¿la ha tenido siempre o es desde hace poco que la ha tenido? para ser sincero, esta sensación de ansiedad así ya se ha venido dando, pues hace unos 3 años tuve la pérdida de un abuelito con el que compartía bastante, así, un lazo profundo y bueno, para mí era una persona con la que podía confiar bastante y desde que falleció, pues he tenido como que a dejar de lado muchas cosas y me he centrado más en esa depresión o ese miedo de qué va a pasar conmigo si ella no está, si ella ya no está aquí a mi lado. Entonces ha sido como que en estos últimos años se ha venido un poco, pues me doy cuenta que esto viene afectando muchas cosas, que me siento al borde de la desesperanza a veces. Ya, Michael, ¿cuánto tiempo usted ha sentido desde el que falleció su abuelito hace 3 años o desde hace poco se ha sentido? Eh, Pienso que fue desde que falleció realmente, pero que eso de estar inseguro, de tener miedo a que una persona tal vez cercana o familiar le pase algo, creo que es desde una edad temprana, pues a mí siempre me tendía a preocupar lo que le pueda pasar o llegar a idealizar cualquier cosa como un accidente
que le pueda pasar a algún familiar. Entonces es como que siempre yo he estado en ese constante pensamiento de que tengo que estar ahí al lado de ellos por cualquier situación. ¿Ha tenido, ya Michael, muchas gracias. ¿Ha tenido alteraciones en el sueño, en su alimentación? Sí, alteraciones en el sueño. Últimamente como que no he podido dormir. No es últimamente, ya serían como un año atrás que no he podido dormir, pues esto de sentir o recordar este episodio de pérdida me hace caer en ansiedad, y por las noches pues se me dificulta dormir por la razón de que mis pensamientos no paran de qué voy a hacer yo sin esa persona aquí a mi lado, cuál es mi sentido, o inclusive creo que ese miedo me hace apegarme a otras personas, y que ese apego se haga un poco seguro en esas personas para poderme yo sentir seguro y bueno, doctora, eso sería parte de lo que siento y la razón de por qué estoy aquí. Ya, Michael, ¿tuvo una conexión muy fuerte con su abuelito en su niñez? Sí, doctora, él fue parte de mi infancia casi la mayoría de mi tiempo, hasta los 15 años casi. Entonces, es como que él siempre estuvo conmigo y fue parte esencial en mi vida. Bueno, Michael, muchas gracias. El proceso de duelo puede llevar algunos momentos trascendentales, momentos difíciles de sobrellevar. Para algunas personas es rápido, para otras personas puede contraer muchas dificultades. En este caso, pues necesitamos algunas otras sesiones para diagnosticar lo que le está molestando, pero al parecer esa conexión que usted tenía con su abuelito es lo que le motiva a estar apegado todo el tiempo a su madre, el sentirse solo, el sentirse angustiado si está solo, le motiva o le hace que todo el tiempo quiera estar junto a su madre. Entonces, pues en las próximas sesiones seguiremos haciendo algunos diagnósticos, algunos ejercicios que con el tiempo, poco a poco, irán ayudándole a que se pueda sobrellevar este sentimiento que le está atormentando todos los días. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Michael. Mucho gusto. Y si puede hacer un pequeño ejercicio, sería muy bueno si puede hacer algo de escribir una pequeña carta donde usted pueda quemar todo lo malo que siente, todos los miedos. Está bien, doctora, lo pondré en práctica. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, Michael, que te vaya muy bien. A ver, estimados estudiantes. Bueno, retroalimentaciones en cuanto a la exposición, sí se pide que ustedes expongan en clases porque necesito que puedan hablar, que puedan explicar el trastorno, que lo puedan, que puedan argumentar lo que ustedes investigaron. Entiendo muy bien el caso de la señorita, creo que es la compañera que no puede estar conectada. Sí, estuvo muy bien, eso fue bastante inclusivo, pero los demás sí podíamos en este caso brindar una retroalimentación más asertiva. De igual manera, algo que me dejó muy sonando no es trastorno, ¿sí? Recuerden que es trastorno, ¿sí? Trastorno de la personalidad, trastorno obsesivo compulsivo. Tratemos un poquito de eh, ir introduciendo estos términos adecuadamente en nuestro vocabulario. Por otro lado, creo que tuvimos un poquito de falencia, ¿sí? Todos somos equipo, todos tenían que estar aquí para presentarse. Supongo que tuvieron un montón de inconvenientes, eso es claro, pero sí fallamos bastante en la presentación. Y en cuanto al caso que ustedes presentaron, básicamente, para retroalimentar con todos, esta parte de de los trastornos de ansiedad siempre son interesantes tomar en consideración porque son muy relevantes cuando vienen a consulta.
Ya ustedes van a tener un sinnúmero de pacientes con esta sintomatología. ¿Debido a qué? Debido a que son de los más prevalentes en nuestro contexto. ¿Ya? Y bueno, el compañero, como yo les decía, tenemos que en el role-playing identificar o asumir como tal esa patología. Dentro de esto, una persona que tiene alguna situación de sintomatología ansiosa se va a presentar con agitación motora, que se mueve, que le pregunta a la terapeuta, como los compañeros lo mencionaron, o su sintomatología va a generar tal vez, ¿sí? Porque sus pensamientos, cuando nosotros hablamos de ansiedad, siempre son a futuro. A que algo malo me va a pasar, a que algo malo me va a suceder, o a que algo malo va a llegar a mi vida. Entonces, desde ese punto, tomemos en consideración que un paciente que tenga alguna situación ya patológica de ansiedad, porque todos tenemos un cierto grado de ansiedad, ¿sí? Todos tenemos esta situación de ser ansiosos en cierto punto, nos ayuda a afrontar retos, circunstancias de nuestro diario vivir, pero esto se vuelve patológico cuando no lo sabemos controlar o cuando no lo sabemos gestionar adecuadamente. ¿Ya? Hay situaciones, por ejemplo, en las cuales hay investigaciones en las que se dice, se analiza la comorbilidad que tiene la parte de la ansiedad del estudiante con el rendimiento académico o con las funciones cognitivas. Dentro de esto se identifica básicamente que la persona que en algunos casos tiene ansiedad muchas veces puede llegar a tener un muy buen rendimiento académico, pero tiene deterioro en otras áreas de su vida, como en la parte familiar, como en la parte social. Y eso es algo que no se quiere, porque lo que nosotros queremos en una persona es lograr su equilibrio como tal. Dentro de esto es importante aplicar ciertas terapias, una de ellas básica, la cognitivo-conductual, que es poder identificar estos pensamientos irracionales que llegan a la persona o por qué nacen, cuál es el origen como tal de ese pensamiento ansioso y por lo tanto ir trabajando en ese pensamiento. Dentro del caso que nos explica el compañero Michael, hablábamos de que tuvo una pérdida familiar, ¿sí? Alguna situación de un duelo no procesado, no asimilado, y por lo tanto eso le genera una situación ansiosa con familiares cercanos que pueda llegar a pasar lo mismo. Y eso es algo muy común y se presenta de manera específica en los niños. Sí, el trastorno de ansiedad por separación va a ser más prevalente en niños, sobre todo porque tienen miedo a ser abandonados, tienen miedo a que les dejen y posteriormente puede darse si nosotros no sabemos tratar o no hay un adecuado acercamiento para esta patología, puede desarrollarse un trastorno de personalidad dependiente. ¿Sí? Que viene mucho esta situación de manipulación, de ser muy ansioso si la persona no está conmigo, todo esto como sintomatología que si no trabajamos en un periodo adecuado, obviamente la sintomatología, ustedes saben, tiende a agudizarse o tiende a empeorar. En cuanto a una situación de ansiedad generalizada, debemos identificar cuál es el estímulo que provoca ansiedad en la persona para a partir de ello poder nosotros generar un proceso terapéutico. Y eso es algo que, ¿cómo lo hacemos? Mediante un adecuado acercamiento, mediante una adecuada entrevista. Retroalimentando un poco la entrevista de la señorita Lady, bastante bien, sí, aún tenemos este nerviosismo, tal vez este miedo, sí, eso es normal, lo estamos haciendo, nos estamos preparando. Lo que sí, como recomendaciones, ya saben, el tener nervios o estar nerviosos nos hace como preguntar tres cosas en una misma oración, y eso en un proceso terapéutico no es adecuado. ¿Sí? Una sola pregunta, esperamos que responda. De igual manera, no quedemos respondiendo a nuestro paciente. ¿Sí? Si le hacemos una pregunta, tiene que él responder. Ya nosotros no podemos como suponer o completar las oraciones o la sintomatología que nosotros creemos que nuestro paciente tiene. ¿Sí? Siempre dejemos que entre más hable nuestro paciente, para nosotros es mucho mejor. Ya, si nosotros vemos que está hablando, que está exteriorizando sus emociones o su patología, eso es bastante bueno porque él lo está trabajando. Muchas veces, recuerden, solo necesitamos a alguien que nos pueda escuchar, ¿sí? Que nos pueda entender y esto ya nos va a ayudar. ¿Ok? Entonces, si nosotros vamos a interrumpirle mucho, no es asertivo hacerlo en la parte terapéutica. Eso como recomendación.
¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud los compañeros? ¿Estamos claros la parte de ansiedad por separación o ansiedad generalizada o ansiedad excesiva? Es un trastorno bastante sencillo de entender, ¿sí? Bastante fácil de interiorizar. Su sintomatología es muy clara, muy específica. Lo complejo ahí, como les decía, es identificar a qué se debe o cuál fue su origen, cuál fue el inicio por el cual se desarrolló esa patología, ¿sí? Por situaciones de tiempo, vamos con el siguiente grupo, por favor. Magíster, una consultita. Por ejemplo, le voy a pasar al chat el link donde tenemos ya nosotros adjuntados las presentaciones y el video, por favor, para que nos ayude revisando. Ok, sí lo tengo aquí, justamente lo estaba viendo. Ya, grupo 4, creo que hemos escogido trastorno del espectro autista, ¿ok? Buenas noches, magíster. Buenas noches, compañeros. A nosotros nos tocó los trastornos del desarrollo y vamos a hablar sobre el trastorno del espectro autista, el TEA. Ya, pase, compañera. Definición. El trastorno del espectro autista se ha definido y se ha descrito por varios autores a lo largo del tiempo. En 1943, Leo Kerner, un pionero en el campo del autismo, describió a los niños con el que llamó autismo infantil, como aquellos que presentan una incapacidad innata para formar el contacto afectivo con las personas. Hans Asperger, un pionero en psiquiatría austriaco, él describió lo que hoy es el síndrome del Asperger. Ya en su trabajo, Los psicópatas autistas en la infancia, publicado en 1944, proporcionó una definición temprana de lo que él llamó psicopatía del autista. Aquellos niños que presentan dificultades significativas en la interacción social, comunicación y mostraban patrones de comportamiento repetitivo e intereses restrictivos. El término que él dio de psicopatía no se refería a la psicopatía, lo que hoy entendemos, ¿no? Que es un trastorno de la personalidad antisocial, sino que él dio este término en un sentido general para describir las diferencias del comportamiento y la psicología de estos niños. En la actualidad, el DSM-5 describe el trastorno como del espectro autista como un trastorno de neurodesarrollo que involucra dificultades significativas en las áreas de comunicación social y el comportamiento, junto con patrones de comportamiento repetitivos o restricciones. En el DSM-5, en la actual que está ahorita del DSM-5, hizo ya una categorización del espectro autista en lo que puso TEA y ahí ya unió a los demás como el Asperger y todo eso, les unió en una sola para poder darles un diagnóstico. Siga, compañera. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre las características del trastorno espectro autista. Es importante mencionar que el autista nace así con este trastorno, mas no se forma por una falta de estimulación. Entre las características principales que tenemos de este trastorno, tenemos dificultades en la comunicación, tenemos problemas para desarrollar el lenguaje verbal, o existe un lenguaje nulo, limitado, o a su vez el lenguaje lo pudo tener un niño, por decir, a los 8 meses. Este niño podía decir mamá, papá, agua, y de repente a los 2 años lo perdió. También tenemos un
uso inusual del lenguaje, como la repetición de frases o palabras. A esto se llama ecolalia. También dentro de la comunicación, un niño autista no parece entender cómo piensan o sienten los demás y le cuesta expresar sus sentimientos. Continuamos, por favor, con la diapositiva. Magíster, parece que le sacaron a la compañera. Están sacando otra vez de aquí. No, yo les estaba cambiando de moderador a asistentes y a la señorita Beltrán se me fue asistente. Mil disculpas. Ah, ya, Magíster, porque a mí me Sí. sacan como 3 veces. Sí, ya me di cuenta de eso y por eso les estaba modificando a los compañeros. No se ve lo que estoy compartiendo, Magíster, disculpe. ¿Podemos compartir nuevamente, por favor? Claro. ¿Ahí? Sí. Por favor, ponle desde en la otra diapositiva, Cari. Eso. Entonces, mencionaba que un niño no parece entender cuando se le solicita una acción. Por ejemplo, hablemos de un niñito de unos 3 años que sufre este trastorno. En la educación inicial, si le decimos, ven, Camila, siéntate acá en esta silla, usualmente la niña no me va a entender mi orden. A eso se manifiesta la frase que le he puesto acá. Continuamos, por favor, Cari. También tenemos dificultades en la interacción social. Así, los niños que padecen de este trastorno suelen alinear los juguetes, como vemos en el ejemplo. Tienen poco contacto visual al no mirar o a las personas que están hablando. Si estamos teniendo con ellos una plática, yo usualmente miramos a los ojos. En los niños encontramos una mirada perdida, usualmente mirando hacia arriba. También ellos, el compartir es de poco interés. Tienen una emoción o solo un pasatiempo que a ellos realmente les llama la atención. No tienen intereses por los juegos o no realizan juegos de roles. Es decir, usualmente los niñitos no juegan al caballito, toman un palito y simulan que es un caballo. O en las mujercitas podemos ver que hacen el juego de las muñecas, el juego de las cocinitas, etc. También tienen dificultad para establecer y mantener relaciones sociales, puesto que es muy difícil que haya el apego con el mismo grupo o en la comunidad. Hay los niños jugando en el parque, se sienten un poco aislados de estos niños. Dificultad en la comprensión de las normas sociales, pues si estamos en la calle, usualmente un niño va a estar chupándose un refresco y lo va a dejar ahí la funda botada en la calle. Continuamos, por favor. Así también encontramos los comportamientos repetitivos y restricciones, como comportamientos estereotipados como el balanceo o la repetición de movimientos, que cabe destacar que esta repetición, cuando no es tratada a tiempo, esto lo mantienen también hasta la adultez, que usualmente saben estar de esta forma los niños. También tenemos la irritabilidad, que suelen molestarse por cambios pequeños de rutina. Por decir, si están en la hora de recreo en una vida escolar, ya se les acabó su tiempo
y, y ellos se molestan, se ponen histéricos al momento que ya le toca regresar al aula. Entonces tienen una necesidad de rutina y una resistencia al cambio. Continuamos, por favor. También encontramos la hipersensibilidad o la hiposensibilidad sensorial. Algunas personas con TEA pueden ser hipersensibles a estímulos sensoriales como el sonido, la luz, el tacto, lo que puede causarles ansiedad o incomodidad. En los niños podríamos hablar de que se portan irritables. Los trastornos el trastorno del espectro autista puede tener problemas para conciliar el sueño y presentar irritabilidad. En esto del trastorno del sueño es importante mencionar que los niños usualmente en la noche pueden tener un horario de dormirse 11 de la noche y despertar 2 de la mañana y se logran dormir hasta 6 de la mañana, lo que dificulta su proceso de descanso. Continuamos, por favor. No, la siguiente compañerita que le toca exponer. Gracias. Compañeros, buenas noches, magíster. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los criterios diagnósticos, ¿no? Primero, el trastorno del espectro autista presenta una condición del neurodesarrollo y que se presenta en personas de diferentes maneras o diferentes grados, ¿no? Y por eso en el DSM-5 se ha establecido que existan 3 niveles, que viene desde el más leve hasta el más grave. En el nivel 1, las personas presentan dificultades en lo que es la comunicación y en la parte social. Son mucho más sensoriales y ellos reaccionan a lo que es cualquier estímulo sensorial. En el nivel 2, las manifestaciones del autismo son mucho más notables y realmente afectan significativamente la vida de la persona porque ellos se rehúsan al cambio, poseen un poco lenguaje o un limitado verbal y no verbal. El nivel 3, este es mucho más notorio en el niño, ¿no? Es mucho más significativo, porque su lenguaje realmente ya es bastante limitado, incluso a veces a no llegar a ser verbal. Su falta de comunicación y comportamiento son extremadamente marcados, a veces llegando a manifestarse con agresiones o autolesiones. Por favor, Cari, sígala. Ya. En esto de los criterios diagnósticos, las dificultades en la comunicación social realmente le ha llevado a la persona a que sufra de un aislamiento social, definitivamente no logra entender lo que es el sarcasmo y tiene poco sentido del humor. En los intereses limitados y específicos, ellos se apasionan y se obsesionan intensamente por cualquier tema particular o que en ese momento a ellos les dé curiosidad, lo podríamos decir de esta manera, llegando a un punto que ellos investigan de una manera tan profunda que eso prácticamente les llama todo el tiempo y definitivamente eso hace que se alejen de lo que es la parte social y familiar. Patrones repetitivos y restringidos de comportamiento. Por ejemplo, aquí se trata de lo que tienen podríamos decir, una actitud bien notable, severamente se resisten ellos al cambio. Y al momento realizan también movimientos que son notorios, por ejemplo, alatean las manos, son muy obsesivos, alinean objetos de una manera regular, en esta parte, ¿no? Las dificultades sensoriales. Las personas experimentan hipersensibilidad o hiposensibilidad a los estímulos sensoriales, es decir, le molesta lo que es el sonido, la luz, el olfato, el tacto, o sea, y realmente cuando se sienten ellos en este sentido alterados, reaccionan de una forma exagerada, ¿no? Por ejemplo, un niño puede escuchar un ruido y salir corriendo tapado los oídos. Por favor, siga.
Bueno, vamos a hablar sobre los posibles tratamientos. Hay que destacar, ¿no?, que no hay un tratamiento único para las personas que tienen autismo, ya que su manejo debe de ser individualizado y adaptado a las necesidades específicas de cada una de las personas. Pero vamos a señalar unos que se puede ocupar y que les va a ayudar mucho para que puedan desarrollar sus habilidades los niños y las personas que tienen autismo. Primero tenemos terapia conductual aplicada. Este enfoque se centra en el refuerzo positivo y la modificación de comportamiento. Se utiliza para enseñar habilidades sociales, de comunicación, autocuidado y reducción del comportamiento no deseados. También está la terapia del habla y del lenguaje, que se utiliza más sobre todo para los niños que se les dificulta el hecho de hablar. Ahí se puede ayudar a mejorar la comunicación verbal y no verbal, así como a desarrollar habilidades de comprensión del lenguaje. También está la terapia ocupacional, que les ayuda para el autocuidado, desarrollar también las habilidades motoras y la capacidad de participación en actividades cotidianas. Por otro lado está la terapia sensorial, que en algunos casos las personas con autismo pueden ser sensibles, como lo dijo la compañera anterior, a estímulos sensoriales. La terapia sensorial puede ayudarnos a gestionar estas sensibilidades. También existe la terapia con fármacos. En algunos casos se puede prescribir medicamentos para tratar síntomas específicos asociados con el autismo, como es la hiperactividad, la agresión o la ansiedad. También es muy importante, ¿no?, una educación especializada. Las escuelas y programas educativos especializados pueden proporcionar un entorno de aprendizaje, adaptando así a las necesidades de cada una de las personas que tienen autismo. La intervención temprana. Es muy importante realizar la intervención temprana para así poder detectar y sobre todo es fundamental para poder desarrollar las habilidades, porque hay niños que se van a poder desarrollar mucho más si es que les intervienen de una forma adecuada. Terapias complementarias. Hay algunas terapias que se puede utilizar con los niños y con las personas que tienen autismo, que es la musicoterapia, la equinoterapia, la terapia de artes y entre otros. El apoyo familiar. El apoyo familiar es fundamental para los niños y sobre todo, ¿no?, el saber educar y entrenar a los padres para que puedan ayudar a comprender y manejar los desafíos del autismo. También hay que tomar en cuenta los entornos estructurados y el apoyo social. Ofrecer un entorno estructurado y junto al apoyo de la familia y amigos puede ayudar a las personas con autismo a prosperar y a desarrollar sus habilidades. Es muy importante destacar que no existe una cura para el trastorno del espectro autista, pero con el tratamiento y el apoyo adecuado, muchas personas con autismo pueden llevar una vida productiva y satisfactoria. Cada individuo es único, ¿no?, por lo que es fundamental trabajar con profesionales de la salud y educadores para desarrollar un plan personalizado para cada uno. Siga, compañera. Buenas noches, magíster. Buenas noches, compañeros. Siguiendo con el tema de exposición, yo voy a hablar acerca de la estadística del trastorno en el Ecuador. Bueno, sabemos que son pocos los estudios de prevalencia del autismo en América Latina. Las cifras han aumentado a nivel mundial, llegando más o menos entre el 1 al 1,6% de las personas. En el año 2016, de acuerdo a la Guía Práctica Clínica para Trastornos del Espectro Autista, TEA, en niños y adolescentes del Ministerio de Salud Pública se ha reportado la existencia de 1.266 personas diagnosticadas dentro de este trastorno, dentro de las cuales de estas 254 fueron registradas con autismo atípico, 792 con autismo de la niñez y 205 con el síndrome de Asperger y las 15 últimas dentro del síndrome de Rett. Además, según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2018 se han reportado 1.521 casos de autismo en el Ecuador y se sabe además que la gran mayoría de estos no ha recibido los cuidados adecuados, sin contar también a las personas que lo padecen y no lo saben o aquellas que han sido mal diagnosticadas también. Adicional a esto, el Ministerio de Salud Pública explica que el trastorno del espectro autista es una enfermedad catastrófica, la número
1932 catalogada como de prevalencia media y de poca difusión en el Ecuador. Además, según la Asociación de Padres y Amigos para el Apoyo y la Defensa de los Derechos de las Personas con Autismo, denominada APADA, en el país también tiene varias estrategias para dar a conocer el autismo, entre las que se conocen como se hacen distintos tipos de eventos para, con el fin de poner en claro cuáles son las situaciones que prevalecen en contexto de saber el diagnóstico del autismo. Eso es todo, magíster. Gracias. Bueno, dentro de los datos curiosos que logramos nosotros investigar, hay que destacar, ¿no?, que las personas que tienen autismo suelen tener habilidades en áreas específicas. Y bueno, estas habilidades se las conoce como talentos especiales. Algunas de las personas con este trastorno tienen talentos innatos para las matemáticas o las ciencias. También pueden tener una comprensión profunda de conceptos matemáticos, de la física, la química y la biología. Las personas con TEA tienen afinidad especial por la música, pueden tener habilidades excepcionales para tocar instrumentos, componer música o reconocer patrones musicales con facilidad. Destacar estas habilidades excepcionales que tienen las personas con TEA desafía los estereotipos y prejuicios que a menudo rodean el trastorno, ¿no? Al hacerlo ayudamos a cambiar la percepción de la sociedad sobre las personas con el espectro y promovemos también una comprensión más completa y precisa de lo que es vivir con este trastorno. Algo también que se pudo investigar fue los casos de famosos con TEA, que hay varios famosos que tienen y han logrado sobresalir a pesar de tener este trastorno. Uno de ellos es Temple Garner, que es una autora y profesora de comportamiento animal, que es ampliamente conocida por su trabajo en el bienestar animal y por su propia experiencia al tener TEA. Es reconocida por ser una de las primeras en hablar abiertamente sobre su diagnóstico del autismo y compartir sus perspectivas personales y experiencias de lo que es vivir con el TEA. Ella escribió también varios libros en defensa del autismo. También fue conocida por una de las invenciones que creó, que fue una máquina de abrazos, que es un dispositivo diseñado para brindar consuelo a personas que experimentan sobreestimulación y ansiedad al recibir abrazos de otras personas, una situación que es muy común, ¿no?, en las personas que tienen autismo. Por otro lado, también tenemos a Anthony Hopkins, quien fue galardonado por su actuación en Silencio de los Inocentes. En una entrevista que fue realizada en el 2017, él admitió públicamente que padece el síndrome de Asperger. El actor compartió que recibió este diagnóstico ya en una etapa muy tardía. Él habló también de esta experiencia y mencionó que este diagnóstico le ayudó a entender por qué a menudo él se sentía de una forma solitaria y no encajaba con los grupos. También dijo, ¿no?, que en su infancia él experimentó muchas dificultades, a menudo que tenía conflictos con otras personas. También Anthony Hopkins resaltó mucho que gracias a esta condición que él padece, él tiene muchos aspectos positivos. Y una de esas es que esta enfermedad le otorgó una memoria excepcional y le permitió analizar profundamente, ¿no?, los personajes que él interpretó. Bueno, esta declaración que salió a la luz por su propia experiencia ayudó mucho, ¿no?, a contribuir con la concienciación y la comprensión del síndrome de Asperger y el espectro autista sobre todo. Además, subraya la idea de la neurodiversidad que puede traer consigo una variedad de talentos y una perspectiva muy valiosa que tenemos ahora hacia las personas que tienen autismo. Eso es todo, magíster. Magíster, yo quería un poquito acotar que no toda persona que no habla es autista. Y voy a compartir en brevedad una experiencia propia que tengo yo con mi nena de 3 años. A ella yo le dejé prácticamente que crezca sola.
mirando pantallas de TV, porque mi trabajo lo ameritaba que yo no estaba y cuando estaba pues tenía la universidad. Y ahora mi nena se ve afectada, tiene 3 años y no habla. Ya le inicié a la educación inicial y ahí tuvo problemas porque ella no puede comunicarse, pero lo hace a través de gestos, empujando. Entonces, es bien importante la atención con profesionales porque primerito le llevé yo al neuropediatra y el neuropediatra de una me dijo, la niña tiene autismo, con la valoración del cuestionario y ahí jugando, ¿no? Mediante el juego. Pero esto a mí como estudiante principalmente de psicología, a mí me llevó a buscar a un neuropsicólogo para que me ayude con como la sugerencia del neuropediatra que busque al neuropsicólogo para que me ayude con la terapia ocupacional porque supuestamente es autista. Pero el neuropsicólogo está a base de muchas evaluaciones y en conjunto también con la ayuda de la unidad educativa, porque hay cosas como yo, como madre, no puedo yo responder, pero la maestra puede responder para que salga el diagnóstico final. Entonces yo quería decir que mencionar que no todo niño que tiene un retraso de lenguaje y comunicación se le puede denominar autista, porque el neuropsicólogo me dijo que ese es un déficit de lenguaje que hay que ir trabajando. Y también es importante que al TEA se le ubica con el color azul, porque se tenía la creencia de que el autismo es como el mar, ¿no? Tiene el mar está tan tranquilo y a veces vienen unas mareas fuertes. Entonces, así es un niño con autismo. A veces está tranquilo en su mundo y de golpe viene esa irritabilidad porque los adultos no lo sabemos comprender. Eso es todo, magíster, en cuanto a la exposición de nuestro grupo. Muchísimas gracias. Si hacemos el role-playing de manera bastante rápida y luego acotamos las inquietudes y los comentarios que ya están surgiendo en el chat para un poquito dilucidarlo, ¿sí? Listo. Bueno, magíster, vamos a actuar aquí mi compañera Karina y Lorena, ¿no? Vamos a comenzar. Bueno, buenas tardes, Karina. Señora Beltrán, ¿cómo está? Mi nombre es Mirta Cabezas, yo soy la psicóloga. Lorena, un gusto que estés aquí con nosotros. Ahora vamos a conversar contigo, pero primero permíteme, por favor, conversar con tu mamá. Señora Beltrán, ¿está bien que le trate de esa forma o le gustaría que le trate por su nombre? Sí, por mi nombre está bien, por favor. Con todo gusto. Señora Beltrán, Karina, cuénteme, ¿cuál es el motivo de su consulta? ¿Por qué está aquí? Bueno, en primera instancia, pues muchas gracias por habernos recibido. Le comento rápidamente, pues, que Lorena es una niña muy encantadora. Ella tiene 10 años. Hace aproximadamente un año fue diagnosticada con el trastorno del espectro autista y desde entonces, pues, hemos estado aprendiendo mucho al respecto, ¿no? Entonces, sí nos gustaría, por favor, que nos dé un poquito más nos aclare un poquito más el tema o nos ayude, pues, con Lorena en este caso, por favor. Claro que sí, comprendo. Y cuénteme, ¿cuáles fueron los síntomas y el comportamiento que tuvo Lorena para que le hayan indicado que tiene este trastorno? Claro, desde una edad temprana notamos que Lore tenía dificultades para establecer contacto visual, no respondía cuando la llamábamos por su nombre y le costaba mucho trabajo comunicarse de manera verbal. También era muy sensible a los ruidos y a las luces brillantes, lo que le hacía sentir incómoda en situaciones sociales, o sea, compartir con las demás personas. Además, solía repetir movimientos y acciones como balancearse o alinear objetos de manera obsesiva, ¿no? Claro, le comprendo.
Bueno, le cuento que los síntomas que usted me comenta son los más comunes en este trastorno, no en esto del autismo. Gracias por contarme eso. Ahora voy a conversar un poco con Lorena. Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola. Hola Lore, cuéntame, ¿cómo te sientes cuando estás en una reunión con tus compañeritos de la escuela? No me gusta. ¿No te gusta? ¿Por qué? Mami, dile tú. No, mi vida, hable, hable. Converse con la psicóloga, ella nos va a ayudar, mi amor. Hable. La Pau me molesta. No me gusta. Mm, No te preocupes, Lore. Gracias por lo que has compartido con nosotros, ¿no? Te comento que poco a poco nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a superar esta situación, ¿no? Cari, cuénteme, ¿usted ha buscado ya algún, qué le decían los otros profesionales? Sí, bueno, es bastante común el comportamiento que Lore tiene con las demás personas. Sí le cuesta pues un poquito desenvolverse y lógicamente pues a sus 10 años que tiene pues entendemos creo que la mayoría pues que esta parte no es normal, entre comillas, porque no es un término que se ocupa y hemos estudiado un poquito al respecto justamente por lo de Lore, ¿no? Le comento pues que sí hemos buscado ayuda de profesionales, terapeutas del habla y también terapeutas ocupacionales. Lore ha estado recibiendo terapia conductual aplicada para ayudarla pues a desarrollar habilidades sociales y comunicativas. También hemos ajustado su entorno para que sea más amigable con sus sensibilidades sensoriales. Es muy esencial para Lorena. Mamá, dame mi En el sentido muñeco. que Mamá, dame Lore, mi muñeco. Lorena, Lore, cuéntame, ¿cómo te sientes con la terapia y el apoyo que has estado recibiendo? Mami, ya me alcanzas mi muñeco. Sí, mi amor, sí, ya le doy su muñeco, pero converse con la psicóloga, ¿ya? A mí me gusta la terapia, que tengo amigos. Qué bueno, Lore. Bueno, te cuento que cuando vamos a seguir con la terapia y vamos a tener excelentes resultados, ¿sí? Bueno, quiero decir también que le agradezco mucho, Karina, que esté compartiendo estas experiencias con nosotros. Realmente es necesario seguir varias sesiones, por favor. ¿Usted cree que podremos agendarle para el día jueves a las 3 de la tarde? Sí, sí, claro, por favor. Sí me gustaría pues seguir avanzando con el tratamiento de Lore y pues ver mejores resultados o mejoría pues en nuestra pequeña. Yo les agradezco mucho, Lore. Muchas gracias por compartir tus vivencias y cuentas con mi apoyo y el de tu familia. Muchas gracias. Gracias. No me quiero Chao, ir. diga chao. No me quiero ir. Vamos, Lore, vamos. Eso es todo, Magister, nuestra presentación. Ya, muchísimas gracias. Bueno, en cuanto al trastorno del espectro autista, es bastante interesante entender cómo, de hecho, hasta ahora se lo sigue estudiando, y por eso es lo que creo que la compañera Silvana lo menciona, se han dado hasta modificaciones dentro de lo que es el DSM-5. ¿Y por qué se dan estas modificaciones? Incluyéndose al síndrome de Asperger y también al trastorno de Rett, si no me estoy equivocando, y otro trastorno más dentro de los trastornos del espectro autista. ¿Por qué? Porque la sintomatología es muy variable, las características como tal aún se siguen estudiando y es como darle esta importancia de que el autismo no se puede presentar de una sola manera, sino tiene varias combinaciones, tiene varias explicaciones, tiene varias maneras de presentarse
en los pacientes o en las personas que lo padecen. Obviamente entendiéndolo esto como desde el punto de vista que esto es, como lo mencionaron los compañeros, desde el neurodesarrollo. No es algo que lo adquirimos en la interacción social, no es algo que se dé por la estimulación o por el contexto, sino ya viene netamente desde el punto de vista neurológico. Y eso es algo como para, para generalizarlo y aclararlo, bastante bueno el aporte que nos brinda la compañera Silvana. Estuvo claro, sí, creo que todo estuvo claro en cuanto a lo que es el trastorno del síndrome de autismo específicamente. Como les decía, es un trastorno complejo porque aún se sigue investigando, aún se sigue analizando porque se siguen presentando un sinnúmero de manifestaciones y se estudia desde la parte de vista también orgánica o fisiológica o neurológica, porque es interesante ver cómo funciona o cómo pueden haber ciertas personas que tienen una capacidad cognitiva impresionante, pero también en otras personas como sus funciones ejecutivas son bastante limitadas. Y desde ese punto, entender básicamente cómo es relacionarnos con las personas que tienen este tipo de patología. Dentro de esto, esta patología no es en todos los casos que no les permita ser funcionales, pueden ser autónomos, pero sí tienen ciertas complicaciones, sobre todo en la parte social, que es lo que más se ha identificado en este ámbito. Tienen mucho esta parte de no expresar sus emociones, muchas veces no entender sarcasmos, no generar como esta parte de que yo veo llorando a alguien y yo también genero esta situación de entender sus emociones, son como que muy distantes en esa parte. ¿Sí? Y eso es algo como que se ha evidenciado que lo tienen o que lo mantienen cada una de las personas que pueden padecer. Obviamente no todos porque se presenta de maneras distintas, también hay niveles, también hay sintomatologías distintas y eso es algo que se sigue estudiando como tal en cuanto a estos trastornos del espectro autista. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Estuvo bastante claro, ¿sí? ¿Algún comentario, algún aporte más? Perfecto, entonces vamos por favor a encender nuestras cámaras. Antes de continuar con la evaluación, ya. Quedemos claro en básicamente las actividades que ustedes van a cumplir. Dentro de esto tenemos 5 actividades ya. Están creadas para que ustedes puedan realizar las tareas 1 y 2 que ya deben haber sido presentadas, ya deben haber cargado la evaluación que vamos a realizar en este momento, ¿sí? Que es correspondiente a la unidad 1, de acuerdo a los, como les mencioné, al libro base. Y tenemos 2 foros que fueron añadidos. Un foro es en base a las preguntas que tienen los primeros 4 grupos. Ustedes son el paralelo A. Entonces, los 4 primeros grupos ya obviamente enviaron sus tareas y de esas tareas se obtienen recopilado 10 preguntas para que lo puedan hacer. Esto es más cuestionario, no es que tenga un tiempo, está abierto hasta el 8 de noviembre, 23:59, pueden hacerlo en cualquier momento, son 10 preguntas en 15 minutos, ¿sí? Entonces, como tal, no es que tengan que conectarse para realizarlo. Y en el foro 1 es analizar una película, no sé si ya lo revisaron, es en cuanto a la película Los renglones torcidos de Dios, que habla sobre patologías específicamente, ¿sí? Es bastante interesante desde un punto de vista psicopatológico para identificar patologías. Si ya lo vieron, es más fácil que puedan hacer la tarea y si no lo vieron, pueden revisarla. Si no tienen la película, justo estoy tratando de descargarme para subirles a un enlace compartido, un Drive, y que ustedes puedan mediante ese enlace descargarla y poder verla. Las personas que tengan Netflix se encuentra ahí porque es la que es actual, que está en el 2022, ¿sí? Pero con todo yo ya trato de descargarme, cargarle al algún enlace para compartirle a la señorita Isa y que ella les pueda compartir a todos y ustedes puedan descargarse. O si alguien ya lo tiene,
o lo tiene en Drive, que lo pueda compartir con los compañeros, mucho mejor. Pero con todo, igual ya me estoy descargando para las personas que no lo tengan. Señorita Costa. Magíster, buenas noches. ¿Puede repetir lo del foro? Algo de las preguntas, porque yo no le entendí ahí. Sí, profe, o sea, ¿tenemos que nosotros subir o usted lo va a Tienen que habilitar? resolver. Ustedes tienen que resolverlo. Se va a habilitar creo que a partir de las 10 de la noche, ¿sí? Va a estar abierto del hasta día el de hoy? miércoles 23:59. Sí, del día de hoy. Déjenme revisar porque no recuerdo. Sí, del día de hoy, 22:20 de la noche. Magíster, ya está para rendir la 10 de la evaluación noche que ya ya se... rendimos. Si podemos esperar un momento, por favor. Sí. Les estaba explicando las actividades y ya posteriormente empezamos a rendir. Recuerden, cámaras activas, aún me faltan de activar a algunas personas y eso sería básicamente las tareas que tenemos que cumplir. Ustedes saben que los exámenes tenemos tentativamente el 24, 25 y 26, hasta lo que se nos ha informado, aún no se está seguro, pero es posible que tengamos 2 clases más en las que tenemos que tratar de terminar la unidad 2 para dejar pendiente la evaluación para el 27, ¿sí? Para no saturarnos, es decir, dejamos la evaluación de la unidad 2 pendiente para después de los exámenes poder completarla. ¿Ya? Como todavía tenemos tiempo a poder gestionar las notas, podemos hacerlo el 27. Como les mencionaba, las evaluaciones, tanto para la parcial como para de las unidades, también va en base a los documentos o al libro base que tienen en el sistema. Revisen, descarguen, lean, ¿sí? Porque estamos complementando la información que tiene el libro base con lo que estamos viendo en las exposiciones que sus compañeros están realizando, ¿sí? Señorita Beltrán. Una pregunta con respecto a la tarea del libro de los renglones torcidos de Dios. Yo recuerdo haber leído hace muchos años ese libro y hay muchos trastornos que se pueden visualizar. En una de las partes de la tarea dice colocar en segundo plano qué trastornos identifica. ¿Hay algún número específico tal vez que debamos poner? De los personajes principales. Sí, basémonos en la película, porque en la película no se ven tantos trastornos como se lo especifica en el libro. En el libro sí nos detallan algunos personajes, pero en la película es más resumido. Sí, de los que más protagonismo tienen, ¿sí? No se compliquen mucho. Ya, gracias, ¿Ya? magíster. Perfecto. De nada. Ahora sí creo que estamos claros. Me falta señor Escobar, señorita Estudillo, señorita Vergara, activar la cámara, por favor. Ya, no se me equivoquen, en este momento vamos a realizar la prueba, ¿sí? La que dice evaluación número 1, que está dentro del registro académico. Señorita Casigna, dígame. Sí, profe, una consulta. No sé si no de pronto nos podría emplear en una próxima clase lo de la intervención y los tratamientos en los trastornos por todo lo que, por alcoholismo, por alucinógenos, o explicarnos un poquito más o ampliar más la información, por favor. De los trastornos por consumo de sustancias. Ajá. Ya, ese tema como no lo vamos a revisar todavía, lo revisamos luego, ahí lo podemos un poco hablar. Ya, gracias, profe. De hecho, eso lo tenemos en el sílabo y lo tenemos en la 4ª unidad. Ahí tenemos todo lo de trastornos mentales por el comportamiento y consumo del alcohol, de drogas, ¿sí? Entonces, en la unidad 4 vamos a revisar netamente eso, ¿ya? Ok, continuemos por favor con la evaluación. Señorita Estupiñán Telio, tu cámara está apagada. Gracias. Señor Francisco Calero, ingresamos desde otro enlace.
Están conectadas 52 personas y son 57. Por favor, las 5 personas que no están dentro de la clase, que se envíe el certificado correspondiente, señorita Isa, para que puedan realizar la evaluación. De lo contrario, no se tomaría en cuenta si aparece la evaluación que han rendido los compañeros, a excepción, obviamente, de la compañera, no sé si es, creo que es Ya, maestra.